comentado, ¿verdad? Y yo quiero que podamos estar orando ahorita por exactamente por la campaña. Ustedes tienen en su Biblia, en su asiento, hay una publicidad, ¿sí? Y entonces cada asiento tiene una cantidad de publicidad, y esa publicidad es de los dos lados. Tiene la publicidad de la campaña y tiene la publicidad de lo que va a ser también la jornada médica. Todo va a comenzar a eso de las 8:30 de la mañana. Tenemos que estar antes para abrir el centro cívico y todo eso. Y relacionado a eso, hermanos, todos los hermanos que puedan estar desde temprano, los 5 o 6, yo necesito que se anoten con el hermano Carlos o se anoten con cualquiera hermano de la iglesia, Aiza, Yosemir, cualquiera de ellos, hermano Jorge, hermano Guardir, Amy, para que de alguna otra manera nosotros sepamos quiénes van a estar desde el principio por cuestiones de alimentación, ¿sí? Y también de dónde va a poder trabajar. Necesitamos gente para atender a los que van a estar llegando, y hay una forma que queremos llevar a cabo para el trabajo, y es que primero vamos a recibirlo, evangelizarlo, y después lo vamos a enviar a los chequeos de salud. Eso es hasta las 2 de la tarde, y después a partir de las 3 de la tarde vamos a tener un tiempo de caminata, de ir, entregar, de llamar, y va a haber una demostración de las disciplinas. Mira con este porque me quiere hacer feedback. Va a haber una demostración de las disciplinas con las personas con discapacidad. Tenis para ciegos. Hay una chica que va a estar con nosotros que posiblemente, estuvo ahorita en Cusco y estuvo corriendo y es ciega y quedó de segundo lugar. Wow. Entonces es posible que ella esté ahí. Y también vamos a tener el culto a las 6:30 de la tarde, ya es el culto de celebración para cerrar este tipo de campaña, y necesitamos manos, gente que de alguna manera nos ayude a mover todas las cosas. Adicional a eso, o vamos a decir paralelo a eso, está también un evento que Amy lleva a cabo cada año, o que ella siempre ha estado trabajando con eso, y es Niños Sin Fronteras. En ese mismo día van a haber niños que van a estar conociendo acerca de la misión de llevar el Evangelio a otras personas. Hermano, es un día realmente especial en la obra del Señor. Amén. Y Dios tiene gente trabajando, y unos hacen esto y otros hacen aquello, pero todos estamos en el trabajo del Señor. Entonces vamos a orar por eso. Incluimos en nuestra oración también a lo que está sucediendo con las familias de Palestina, con las familias de Israel, ¿sí? Porque Dios tenga misericordia de aquellos que están en esta situación de guerra. Amén. Póngase de pie un ratito, así aprovechamos y nos estiramos un ratito más. Y aquellos que están un poquito cansados, ¿verdad? Puedan estirarse y volver un poquito y agarrar ánimo otra vez. Quiero también recordar que tenemos bautizos el 1 de noviembre y hay personas a bautizar en la iglesia, y vamos a estar allá y vamos a ir, hermano. No tenemos equipo de fútbol, este año no tenemos nada, pero vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer algo, que sea la presencia, vamos a llevar para allá. Vamos a ver qué podemos hacer con los juegos que van a haber allá. Pero vamos a tener un tiempo donde nos vamos a regocijar
juntamente con otras iglesias, porque otras personas han decidido seguir a Cristo. Amén. Amado Dios, nosotros venimos delante de tu presencia y estamos agradecidos por la misericordia que tú tienes con nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Jesús por la campaña, por el evento que tenemos el 28 de este mes, el sábado que viene, Padre. Oramos, Padre Santo, porque tú nos des fortaleza, porque los hermanos, la iglesia se pueda abocar al trabajo que hay que hacer ese día en la comunidad, porque podamos tener manos obreras, hombres y mujeres comprometidas con colaborar, con hacer, con trabajar, porque los equipos, Padre Santo, que se conformen sean dirigidos por tu Espíritu Santo. Amado Dios, por los médicos que van a estar, Señor, utilízalos para ayudar a otros, Señor, en tus situaciones de enfermedad, de dificultad. Que podamos reflejarte, oh Cristo, en este día también. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por los recursos económicos que todavía nos hacen falta. Tú conoces el monto, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por la cantidad de dinero que necesitamos para atender las cosas y la logística de ese día. Por la comida, Señor, de los que van a estar muy temprano, por el agua, por la hidratación, por los pasajes. Señor, yo te ruego, Padre Santo, que tú nos permitas en este trabajo ver el milagro de la provisión, de la multiplicación, que tú nos permitas ver la obra maravillosa de la salvación en las vidas de las personas. Bendice el mensaje y por cada familia que vamos a tocar, por cada familia que le vamos a hablar, por cada individuo, por cada persona, Padre Santo, yo te pido porque obres de manera especial en su corazón. Por los discapacitados que van a estar ese día con nosotros, ciegos, Señor, que podamos, Señor, mostrarles que tú eres el Señor y que tú lo puedes ayudar, Padre Santo, y que sean salvos en el nombre de Jesús aquellos que todavía no te han reconocido, Señor. Oramos, Padre Santo, por la actividad y el evento, Señor, de los Niños Sin Fronteras. Por cada niño que va a estar allí conociendo, Señor, del amor y la pasión, Señor, que te mueve a ti, a las misiones. Que te mueve a ti, Padre Santo, que otros sean salvos. Por tu milagro, Padre Santo, salvífico, oramos. Porque tú ayudes, Señor, a mis hermanas. Tú ayudes al equipo que va a estar trabajando allí, a aquellos que van a enseñar a estos niños, a estas criaturas, a estos pequeños. Que tú los bendigas, Señor, y que tú también proveas los recursos que ellos necesitan para mover, para hacer todas las cosas. Oramos, Padre Santo, desde nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, también por lo que está sucediendo en Palestina, en Gaza, lo que está sucediendo, Señor, en Israel. Padre, por los hospitales, por las escuelas, por los médicos. Señor, te pedimos que tú proveas, Padre Santo, recursos. Cuando Israel ha cerrado fronteras, cuando ha cerrado, Padre Santo, enviar recursos a esta necesidad, Señor, te pedimos, porque esto llegue de otra manera, pero que llegue en el nombre de Jesús. Y que los malvados, los que han hecho, Padre Santo, cosas terribles, Padre Santo, a niños, a hombres, a mujeres, Señor, en el nombre de Jesús, tú tengas misericordia de ellos si es tu voluntad. Oramos por paz en las naciones. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a estos pueblos y que tu palabra y que tu evangelio pueda alcanzar a estas naciones. Gracias por este tiempo. Y bendice el tiempo, Señor, de la predicación y de la enseñanza. Aquellos que van a ser confrontados, aquellos, Padre Santo, que quizás no les va a agradar, toca sus vidas, Señor. Aquellos, Señor, que van a recibir tu palabra con alegría, bendice sus vidas, pero que todos, Señor, podamos dar fruto de tu palabra, Señor. Me humillo delante de ti, Señor, porque yo quiero hablar lo que tú quieres que yo pueda decir, lo que yo pueda hablar. Que tu Espíritu Santo corrija
que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo hable en mi vida, Señor. Yo soy solamente ese vaso de barro donde tú depositas el tesoro de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Tomen asiento, les he dado los anuncios. Y voy a pasar esto porque se me va a caer. Y quiero pedirles que por favor ubiquen en su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y hoy vamos a estar teniendo la enseñanza a partir de una parábola que el Señor Jesús nos enseñó y nos pudo dar. Mateo capítulo 21. Y vamos a trabajar desde los versículos 28 hasta el versículo 32. Aprovechamos y ustedes saben que están siendo grabados las predicaciones, las enseñanzas, y saludamos a todos aquellos que se conectan, que nos ven a través de las redes sociales. Deseamos que el Señor bendiga tu vida y sea bendiciendo tu casa, tu familia. Nosotros somos la iglesia Gracia y Verdad, y que está en Perú, que está en Lima, llevando y avanzando y desarrollándose en la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y la enseñanza tiene como título Los dos hijos. Los dos hijos. Y es una parábola que habla el maestro, que habla Jesús acerca de los dos hijos. Y esta parábola es una parábola exactamente que habla de la voluntad y el mandato de un padre, de la mala actitud de los hijos, el arrepentimiento, la obediencia, la hipocresía, la desobediencia y todo lo que un corazón puede arrojar al escuchar la palabra y la voz de un padre. Es una parábola que tiene muchas enseñanzas. Y les digo, que habla de los hijos, que habla de arrepentimiento, que habla de desobediencia, que habla de cosas que realmente están en el corazón de un padre. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, para que todos lo tengan. Y les voy a pintar un escenario, ¿sí? Este escenario es el siguiente. Una madre le dice a su hijo, una madre o un padre le dice a su hijo, hijo, hija, necesito que recojas la cama, que hagas el cuarto, que lo acomodes. El 99% de la respuesta de ese hijo es, ya voy. Solo el 1% puede avanzar de una vez. Y cuando viene el ya voy, ¿cuánto tiempo pasa para que sea obediente? Puede pasar horas, pueden pasar días, pueden pasar minutos. Y esa es una de las cosas que más fatiga al padre o a la madre cuando dicen, ya voy. Y es entonces donde sale, por lo general, sale por lo general la sandalia voladora, la chancla voladora, la que de alguna otra manera está lista y presta para que el hijo sea obediente. O a veces también está el grito espantador que dice, ya tú vas a ver. ¿Sí? Ya tú vas a ver cómo terminan los casos de desobediencia en esta casa. O cuando el padre o la madre dicen,
mandan a hacer algo, no lo hacen y dicen, cuento 3 y llevo 2. O sea, cuando ellos están contando 3, ya ellos llevan 2. Ya llevamos 2. Solamente queda 1. Y ese 1 es la misericordia antes que le caiga la correa, ¿verdad? En el capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros nos vamos a encontrar con la historia negra, no de la canción de salsa, la historia negra de la humanidad, la historia negra del hombre, que es la caída a causa del pecado. Capítulo 3 del libro de Génesis, usted se va a encontrar con que la mujer, en ese momento de la historia, pecó. Y le dio al hombre también para que pecara. Y cuando Dios va con la mujer y va a hablar con la mujer, con el hombre, ¿qué es lo que el hombre le dice a Dios? La mujer que me diste. Y la mujer después dice, la culebra que me diste. Y la culebra después dice, el diablo que me diste. Y así vamos, de generación en generación. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado, y por cuanto todos pecaron. Nadie está exento de una marca que se llama pecado. ¿Y por qué les comento esto? Porque la historia de hoy y la parábola de hoy habla también y se refiere exactamente, la clave de la parábola de hoy es el arrepentimiento que debe de tener el corazón de aquel que conoce del Señor. Y esta es una parábola que el Señor utiliza, y el motivo que Dios utiliza esta parábola es para que nosotros podamos ver cuántas veces lejos estamos de ser obedientes. En los versículos anteriores, versículo 23, quiero que usted se ubique en Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora vamos al versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. El Señor Jesús comienza su conversación con ellos en esta parte, a través de una pregunta. Y es una pregunta que nos debe de hacer reflexionar, y que seguro les llamó la atención en ese momento a ellos, diciéndole: ¿qué te parece? ¿Qué os parece? Y me imagino que inmediatamente la mente de cada uno de ellos pudo pensar de qué ir a hablar. Anteriormente, el Señor Jesús viene hablando de lo que le va a suceder exactamente a él. Y también viene haciendo cosas que fueron desagradables para ellos. El Señor Jesús había entrado al templo, y el templo estaba corrompido por el comercio entre ellos mismos. Y eso le fastidió. Y volcó las mesas. Y se molestó. Y ahora aquí tenemos a unos fariseos, a unos judíos, diciéndole a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú enseñas? Supuestamente ellos son los que tienen la autoridad. Supuestamente para el pueblo ellos son los que conocen de la Torá, los que conocen de lo que se va a enseñar, y a ellos no les puede refutar nada a nadie, porque ellos son la autoridad.
Y ahora viene Jesús y les dice, enseñándole, y ellos se molestan y dicen, Jesús, ¿qué te parece? Y viene la historia. Y en la historia Jesús comienza a hablarle de una parábola. Hermanos, una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que reflexionar es cuando Dios nos llama la atención. Porque Dios siempre nos va a llamar la atención. Y nos va a llamar la atención de una o de otra manera. ¿Sabe por qué Dios nos llama la atención? Porque Dios desea que nosotros, su iglesia, caminemos en santidad. ¿Sí? Dios es ese Padre que ama tanto, que desea que su Hijo no se pierda. Entonces Jesús le dice a los judíos y a la gente que tiene alrededor, ¿qué te parece? Llama la atención, despierta el cerebro y de alguna otra manera Él comienza a decir y Él comienza a hablar. ¿Qué os parece? Una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que a los cristianos se le llamó cristianos en Hechos capítulo 11, versículo 26 por primera vez. Y lo que la palabra, lo que significa la palabra cristiano es pequeños Cristos. Cuando ustedes le digan cristiano, ustedes están diciendo pequeño Cristo. Pero no pequeño Cristo porque usted puede volar, sino porque usted refleja o debería de reflejar a Cristo Jesús. Amén. Y reflejar a Cristo Jesús, hermanos, no es nada más venir a la iglesia y cantar 3 cánticos, ofrendar. Reflejar a Cristo Jesús es también nosotros, en el nombre de Jesús, vivir la palabra del Señor. Y vivir la palabra del Señor es todos los días poder alimentarnos de ella. Es todos los días poder tener nuestro tiempo devocional. Es todos los días decir, yo me acerco a ti porque yo necesito de ti. La iglesia en casa está viendo la bienaventuranza, ¿sí? Y hemos visto 2 bienaventuranzas, ¿sí? Y una bienaventuranza de las que hemos visto es bienaventurados los pobres de espíritu. Y la segunda es bienaventurados los que sufren, los que lloran, los afligidos. Ahí vamos. Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque los pobres de espíritu son todos aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Y los afligidos tendrán consolación. Así que si usted ha tenido un tiempo de dificultad o está viviendo un tiempo de dificultad, yo quiero decirle, querido hermano, que Dios tiene conocimiento de eso y Dios consolará tu vida. Amén. Porque Dios es amor. Y está Jesús, unos fariseos, unos escribas, y en el versículo 23, Él les dice, ¿qué os parece? Los fariseos hacen la pregunta, ¿con qué autoridad tú enseñas estas cosas? Y en el versículo 28, Él les dice, ¿qué os parece? Y viene la siguiente y dice, respondiendo, Él le dijo. ¿Quién le dice? El primer muchacho, el primer hijo. Le responde al papá, no quiere. Aquí aparece tajante.
Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es el verbo de vida. ¿Sí? Ubiquen su Biblia, por favor, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Y nosotros vamos a ver qué es lo que escribe Juan acerca de Jesús y cuál es la autoridad de Jesús, a la cual era la pregunta que tenían exactamente los fariseos y los escribas y las personas que estaban alrededor. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era Jesús? Dios. Pero Jesús también era la palabra. O sea, que cuando ellos preguntaban con qué autoridad enseñan estas cosas, Jesús era la misma palabra de Dios viva. Porque Él dijo: yo vine a hacer lo que el Padre me indicó que hiciera. Y esa es la respuesta que ellos tienen. Y en el versículo 23 del mismo capítulo 1 de Juan, dice de la siguiente manera: esto es Juan hablando. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús llama la atención porque Jesús conoce que había un pueblo que había sido rebelde a la voz de Dios. Y les dice: ¿qué os parece? Un padre tenía un huerto, un padre tenía una viña, y le dice a sus dos hijos que es necesario que vayan a trabajar. Volvemos a Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Y Jesús está hablando exactamente, y lo vamos a ver más adelante, del pueblo escogido por Dios, aquellos a quienes ellos no habían querido ir a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el pueblo había sido escogido para que las demás naciones conocieran al Rey de Reyes, pero ellos no quisieron. Ellos esperaban a un rey pasando por un caballo, y no a un rey sentado en un asno. Y esto les trajo ira. Y lo primero que nosotros vemos en la historia es que el padre desea que su hijo vaya a trabajar a la viña, y simplemente se acerca para pedirle que vaya, y después el chico le dice, o el hijo le dice: no quiero. Y al otro hijo le pidió lo mismo, y él le dijo: sí, Señor, voy. Aquí están dos tipos de personas, dos tipos de hijos, dos tipos de seres humanos, dos tipos de cristianos en esta parábola. Dos tipos de hijos que responden, dos tipos de cristianos que responden. Y yo no sé cómo has respondido tú a lo que Dios te ha dicho, a la voluntad de Dios. Pero aquí hay reflejado, y Jesús dejó una enseñanza, y esa enseñanza trasciende los tiempos. Amén. Del primero se dice que se arrepintió y fue.
29. Pero después se arrepintió y fue. Y el segundo nunca fue y nunca se arrepintió. No aparece en la historia. Y aquí viene la segunda pregunta que el Señor Jesús le hace, y es una pregunta reflexiva. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. Si yo les pregunto, y si Jesús se para en medio de la congregación y pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Qué responde usted? El primero, porque era la voluntad de Dios, era la voluntad del Padre. Jesús lo lleva y lo transporta al aspecto espiritual. Pero era la voluntad del Padre. Ninguno de los dos se congració con el Padre a primera instancia. No es una parábola muy feliz, que digamos. Es una parábola que habla del arrepentimiento que debe de hacer y ser obedientes. Y lo primero que vemos allí es que Jesús les hace la pregunta para que reflexionen y ellos mismos se den la respuesta. ¿Quién de los dos fue el que hizo la voluntad del Padre? Y dijeron con ánimo y entusiasmo: el primero. ¿Quién fue el obediente? El primero. Y si Jesús hiciera la misma pregunta a la iglesia, el primero y el segundo, ¿qué le responderíamos? Seguramente nosotros decimos también el primero. Entonces es allí cuando Jesús da la enseñanza. Jesús da una enseñanza que desea que nosotros y que ese pueblo conozca. Versículo 31. Después que ellos dijeron el primero, Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos y quiénes eran las rameras? Ya lo hemos estudiado. Era la gente más despreciada de la sociedad en ese momento. Decíamos la vez pasada que los publicanos no lo quería ni su mamá. Hermanos, desangraban al pueblo de Dios. Y estos publicanos que no merecían el reino de Dios, que no merecían la salvación, y las rameras, las prostitutas que tampoco la merecían, ellos iban delante de aquellos que supuestamente sí merecían la salvación. Ellos iban delante al reino. Pero hay una causa por la cual ellos iban delante. Y la causa está allí. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Amén. Y los publicanos y las rameras fueron como aquellos o como aquel hijo que de alguna otra manera dijo: no, yo no quiero nada con el reino de los cielos. Yo quiero llevar mi vida como la estoy llevando. Pero después se arrepintieron. Y de los tales es el reino de los cielos. De los arrepentidos, de aquellos que de verdad consideran que necesitan de Dios, no aquellos que son sobrados,
No aquellos que creen que a través de las obras, de las cosas que hacen, que cantan muy bonito, que tocan muy bien. No es de aquellos. Es de aquellos que viven arrepentidos. Porque Dios es santo, 3 veces santo, y nosotros no lo somos. Somos llamados a santidad, a caminar en santificación. Y Dios nos dice, pueblo escogido, nación santa, por la simple razón de que somos apartados para Él. Ellos rechazaron a Jesús. Y Jesús abrazó a los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores. Y Jesús te abrazó a ti también, mi hermano. Amén. Cuando tú no merecías la bendición de la misericordia, de la salvación que es eterna, Jesús te la dio. Esta es una parábola, hermanos, que llama al arrepentimiento. Y uno, después de responder mal, se arrepiente. Y debe dar pasos de obediencia. Y sabe algo. El hijo que hizo algo, sin duda alguna, es mejor que aquel que no hizo nada. Definitivamente. La pregunta que yo traigo para nosotros, reflexiva para la iglesia, es: ¿en cuál de los dos casos estás tú? En aquel que dice, cuando llaman a las cosas del Señor, a las misiones, a todo lo que hay que hacer, dice, sí voy, pero no va. No lo vemos nunca. O aquel que dice, oye, yo estoy muy ocupado, pero se arrepiente y dice, yo necesito ser parte de un equipo en el Señor. Y eso va con todos. Eso va hasta con el que recoge, el que limpia, el que acomoda, el que va y busca. Hermanos, ¿cuál es la intención de nuestro corazón al hacer las cosas? ¿Ser obedientes? ¿Estar arrepentidos por lo que Dios ha hecho? ¿O simplemente hacerlo porque yo estoy bravo, yo estoy molesto, etcétera, etcétera? Esta misma pregunta de los dos que hicieron, de los dos que se les preguntó, vayan a la viña a trabajar, y uno dijo no, y el otro dijo sí voy, me hizo recordar a un programa evangelístico que tenemos que se llama 1 = 4. En enero, no sé qué tan porcentaje tan alto era, pero era más del 80%, dijo sí voy. ¿En cuál de los dos casos estás? ¿En serio? ¿En cuál de los dos casos podemos estar? En el que dijo sí voy, pero nunca hizo nada, no oró, no buscó, no predicó, no llamó, o en aquel que de alguna otra manera dijo, oye, yo necesito hacer la obra que el Padre me está pidiendo que haga. La evangelización es para todos, hermanos, para toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que estar enfocada en llevar el reino de las buenas nuevas. Y eso es un mensaje que por lo general confronta nuestras vidas. Confronta nuestras vidas porque estamos cómodos en nuestras casas y porque es muy difícil pararse temprano y hacer algo para el Señor o en el Señor. Y cuando revisamos la historia de la Biblia, y cuando revisamos a Pablo, revisamos a los profetas y revisamos a los apóstoles, vemos en personas
entregada, apasionada por hacer la voluntad del Padre. Debemos, como iglesia, caminar en la obediencia y en el arrepentimiento de hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 29, por 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos. Y lo que en la traducción griega quiere decir es que mientras ustedes van haciendo discípulos. No es esperar la campaña, no es esperar el aniversario, no es esperar el evento. Es mientras yo voy viviendo, yo voy haciendo discípulos. Amén. Hermano, un líder tiene que tener discípulos. Y usted va a decir, amén, los líderes tienen que tener discípulos. Hermanos, un cristiano tiene que tener discípulos. Amén. Tiene que estar enseñándole a alguien, tiene que estar invirtiéndose en alguien, tiene que estar diciéndole, este es el camino en el cual debemos de andar tú y yo. Un discípulo tiene que andar en obediencia. Amén. Y yo le voy a decir algo que es más categórico, pero para mí, líder que no tiene discípulos, me cuesta seguirlo. Porque es difícil estar en el liderazgo y no tener discípulos. Es un poco irónico. Y el Padre nos ha llamado a ser discípulos. Quiero concluir. Y quiero pedirle que por favor se ubique en su Biblia, porque esta será la conclusión. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y lo que vamos a leer, hermano, es palabra de Dios. No es un pensamiento razonativo mío ni filósofo mío, sino que es palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y este texto nos tiene que llamar a reflexión y al arrepentimiento, si es que tenemos y necesitamos ser arrepentidos, ¿sí? ¿Todos tienen Mateo 7:21? ¿Sí? Ok. Se lo voy a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, querido hermano, iglesia, es bueno que reflexionemos en cuál ha sido mi posición cuando Dios a mí me ha dado una palabra y me ha dicho hay que hacer esto, y yo he respondido de una o de otra manera. Y Jesús les dice a los estudiosos,
no todo el que me dice Señor, Señor, tiene la llave, tiene la entrada, tiene la puerta abierta, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le decía al principio, esta es una parábola que habla de acerca del arrepentimiento. Hermanos, si hay algo por lo cual tú tienes que arrepentirte, si hay algo en lo que tú has honestamente fallado. Jesús le habló a los fariseos porque ellos no quisieron escuchar el mensaje, porque ellos quisieron matarle, porque ellos no quisieron predicar. Y Jesús también nos habla hoy, porque muchas veces tenemos de Él el llamado, tenemos de Él el mensaje, pero muchas veces no estamos siendo obedientes a la voz del Padre. Entonces, hermanos, yo no sé, pero yo te invito a reflexionar y a arrepentirte si hay algo por lo cual yo tenga que arrepentirme. Cuando Dios ha hablado a mi vida y no he sido el hijo que ha obedecido a la voz del Padre, sino que hipócritamente he dicho sí, sí voy, pero nunca fui. Amado Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias, porque tú eres quien nos sostiene. Gracias por tu palabra que edifica hoy nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, a ver y a tener, Padre Santo, la oportunidad de poder venir delante de ti y estar arrepentidos cuando muchas veces o cuando algunas veces no he sido obediente a la voz que tú has querido, al mandato que tú me has dado, a lo que tú has querido que yo haga. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a caminar en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por este tiempo y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.